Buenas noches y bienvenidos. Estamos listos para ofrecerles la primera entrevista de esta jornada. Pablo Hurtado, buenas noches. Hola, buenas noches. Y le damos la bienvenida a nuestros invitados, el secretario de la Paz, Antonio Arenales, es integrante de la comisión que ha creado esta propuesta de reforma constitucional por parte del Ejecutivo. Nos acompaña también Javier Brolo, él es investigador político de ACIES. Gracias por estar con nosotros a ambos. Empezamos a discutir en torno a esta propuesta que hoy fue planteada por el presidente de la República. Se la entregó en manos al presidente del Congreso. El presidente tiene iniciativa para plantear reformas a la Constitución directamente vía el Congreso de la República. Quisiéramos hablar del contenido de esa propuesta y qué persigue, pero antes conversemos de las expectativas que hay por parte del Ejecutivo de lo que le espera ahora en el Congreso de la República. En términos de tiempo y de contenido, ¿qué se espera? Primero esperaríamos que no haya ningún problema con la aprobación. Esperaríamos que fueran los próximos 2 meses para que pudiera dar tiempo a que la consulta popular se efectuara en diciembre o a más tardar en enero. En el plano optimista, Antonio. Pues creemos que la propuesta que llegó a reducirse a 34 artículos de la Constitución y consensuados con enorme cantidad de sectores profesionales, académicos, pues no creemos que debería de ofrecer ningún problema para su aprobación. Son temas todos que creemos que no ofrecen ninguna resistencia, la gran mayoría de ellos. ¿Por qué es importante hacer esta reforma? ¿Cómo le explica el gobierno de la República a los guatemaltecos que es meritorio de hacer esta reforma? 18 artículos de la reforma, o sea, más de la mitad, son seguridad y justicia. Incorporan en materia del ejército lo que quedaba de los acuerdos de paz de un ministro de la Defensa Civil y de separar la función interna, moderando la función interna del ejército como apoyo a las fuerzas de seguridad civil. 9 artículos se refieren a la Corte Suprema de Justicia, separando la función administrativa de la función jurisdiccional, estableciendo la carrera judicial y los parámetros para la carrera, haciendo que la elección de magistrados a la Corte de Apelaciones ya no sea por el Congreso, sino que vengan de la carrera judicial. O sea, lo que creemos que son gran parte de las reformas mejoran de manera sustancial la seguridad, pues permiten mejorar la seguridad y justicia. 8 artículos se refieren a transparencia, fortaleciendo la autonomía de la Contraloría de Cuentas, agrandando los periodos de prescripción civil y penal para los funcionarios públicos. O sea, creemos que la mayoría de propuestas que quedaron vienen de lo que más quiere la población guatemalteca. 4 artículos se refieren a la forma de elegir los diputados, a manera de lograr una más cercanía entre el electo y su representante, lo que permite mejor representatividad, legitimidad, mayor participación y control democrático de los electores. Y 3 artículos que se refieren a la realidad nacional, a incorporar, a reconocer la nacionalidad guatemalteca como multicultural, multilingüe y pluriétnica, con lo cual es sentar las bases para ir modernizando la administración pública y adecuando el ordenamiento político jurídico a la realidad nacional. ¿Qué cambia en la forma de aplicar la justicia esos 18 artículos de los que se mencionó el secretario, Javier? Bueno, yo creo que ahora que finalmente se ha presentado la propuesta oficial del Ejecutivo de reformas constitucionales, termina un proceso donde ellos hicieron sus consideraciones, habiendo socializado e intercambiado con diferentes organizaciones de la sociedad, e inicia un nuevo proceso. Más que deliberar sobre algunos contenidos, creo que es importante tomar en cuenta que esta propuesta inicia su proceso legislativo dentro de un contexto que no es sencillo. Hay bastantes temas dentro de la agenda legislativa que lo importante va a ser, para poderle dar ese escenario optimista y que pueda avanzar los acuerdos que ya se tienen, que exista un mecanismo donde se dé a conocer la propuesta y que la bancada pueda conseguir las alianzas que necesita para poder avanzarla. Javier, pero en tu perspectiva, ¿hay un artículo, uno solo, que pudiera ofrecer resistencia de parte de los grupos políticos? Dentro de toda la propuesta...
Pues yo creo que se tiene que apropiar, conocer y poder discutir para que este consenso, porque necesita de amplio conocimiento para poder también después ser Pero en materia de ratificado. seguridad y justicia seguramente no va a haber oposición. ¿O habrá? Tenemos que conocer mejor cuáles son los contenidos de la propuesta. Por ejemplo, nosotros desde ASIES hemos hecho bastante trabajo y hemos aportado bastante dentro de los temas de seguridad y justicia que necesitan reforma constitucional. Coincidimos en que es el tema fundamental, pero quizás la forma en cómo está dividido el organismo judicial Suscita discusión. necesita más claridad. ¿Y qué ocurre con el tema de reconocimiento de los pueblos indígenas? Pues en ese tema consideramos que es un tema bien importante de reconocer, es consecuencia de los acuerdos de paz, al mismo tiempo que el ministro de Defensa que puede hacer civil. Hay algunos temas que ya han sido proceso de un consenso y una discusión y una deliberación nacional. Hay algunos temas quizás más orgánicos, más específicos, que necesitan conocerse mejor. Señora Arenales, los temas que salieron, los artículos que ya no se presentaron, como la participación del Estado en los proyectos extractivos, ¿cuál fue la discusión que hubo en lo interno para que esto ya no se presentara al Congreso? El criterio básico para ir eliminando o incorporando artículos era que quedara la propuesta sobre aquello que consideramos fundamental para la modernización del Estado y que no podía hacerse por legislación ordinaria. En la materia de uso de recursos, los recursos naturales son bienes del Estado. En la Constitución actual no requiere reforma. Y su explotación es un asunto de utilidad y necesidad nacional, también lo establece la Constitución. Puede regularse por ley ordinaria una adecuada utilización de los recursos naturales, como está la ley que regula la exploración y explotación de recursos de hidrocarburos. O sea, creemos que en la minería y en los demás recursos naturales no renovables es posible tener un buen aprovechamiento del Estado vía ley ordinaria. No queríamos entonces meter en la reforma constitucional aquellas cuestiones que provocando controversia o algunas resistencias pudieran impedir reformas que necesariamente requieren reforma constitucional, como son la separación de la función Judicial de la administrativa. y el organismo judicial, como es el cambio de distritos en la elección de diputados y como es la incorporación de los temas indígenas y de los temas de seguridad y ejército que venían de los acuerdos de paz. Entonces, esos son los temas que requieren necesariamente reforma constitucional. Sin duda el tema que pone más nerviosos a algunos guatemaltecos tiene que ver con el reconocimiento de los pueblos indígenas. Pero usted mencionó el término modernización a la hora de plantear ese tema como fundamental en la propuesta de reforma. ¿Por qué modernizaría al país darle un reconocimiento explícito a la existencia de pueblos indígenas en Guatemala? El reconocimiento es la base inicial